El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, te alabo, Señor, te bendigo y te doy gracias, porque la felicidad de tener a Cristo en mi corazón me embarga a pesar de las dificultades que puedan venir a mi vida. Señor, quiero en esta hora mendigar de ti la gran bendición para todos aquellos que se acercan a escuchar tu palabra, que sean cambiados y que hables a sus necesidades. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Santo Evangelio según Marcos, capítulo 10, de los versículos 46 al 52 nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. En el día de hoy concluiremos con los temas de videos, televisión y sus efectos en nuestras familias. El material que los hijos reciben de la televisión, el cine y los videos dista totalmente de la norma bíblica que protege la salud emocional de la familia. Animemos a nuestros hijos a sacar un tiempo para leer la palabra y que empiecen a cambiar esos hábitos que no son apropiados para su formación futura. El niño y adolescente que se habitúa a ver la mala factura que la sociedad pone a su alcance y que nosotros patrocinamos como entretención en los Super Nintendos y demás juegos electrónicos, pierde la noción de ser responsable ante Dios de mantener su mente y su cuerpo libre de cualquier práctica malsana. Si los hijos no reaccionan favorablemente, los padres tienen la obligación de limitar el tiempo que pueden dedicar a esa clase de actividades recreativas, exigiéndoles que dediquen el tiempo necesario para sus tareas, a estudiar, a practicar un deporte, a tocar un instrumento, en fin, actividades capaces de desarrollar sus destrezas y habilidades mentales. Convénzase que los videojuegos no son inofensivos. En niños predispuestos a la epilepsia desencadenan ataques. Cuando los jóvenes se han acostumbrado a los videojuegos, lo primero que se altera en ellos es la actitud de obediencia. Las tareas escolares son otra víctima de esta adicción. La mente se entorpece porque se mecaniza, impidiendo un razonamiento ante una dificultad donde tenga que trabajar abstracciones y conceptualizar algo. De ahí que los estudiantes que practican estos juegos les va mal en materias como matemáticas, geometría, álgebra
física y castellano. Si cada familia se propusiera limitar a un mínimo el tiempo que pasan frente a la televisión y miraran solo lo adecuado en el tiempo y programación, habrán dado un gran paso con respecto a la protección mental de sus hijos. Es indispensable recordar que son los padres y no los hijos los que determinan el reglamento en la casa, sin necesidad de emplear castigos físicos, sino privándoles de sus actividades favoritas, se alcanzará una disciplina adecuada. Proporciónenles un programa de actividades recreativas y de estudio a los hijos y supervise que se cumplan. Los niños y adolescentes no deben jugar con videos y juegos electrónicos por más de 30 minutos seguidos. El Señor nos habla a través de Proverbios capítulo 19, versículo 8, así: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Recibir regalos en cualquier época del año nunca sobra cuando de anhelo se trata, lo que es muy característico en época de fin de año. Las personas que son de escasos recursos, y en especial los que no poseen ninguno, también anhelan recibir cualquier presente en todo momento, y más cuando se trata de mendigar una ayuda que supla sus necesidades. Jesús dijo: a los pobres siempre les tendréis entre vosotros, como para procurar dejar una constancia que las necesidades siempre se mantendrán en este mundo y que habrán diferencias de clases sociales. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes le he llamado mendigando la bendición. Hay algunas características importantes que deseo compartir con ustedes, y la primera tiene que ver con clamar a gran voz la misericordia de Jesús. Nos dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hay que clamar a gran voz la misericordia de Jesús, porque solamente de Él viene. La palabra del Señor nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista está completamente seguro que mirando donde está el Señor, habitando en su plenitud, podremos encontrar la respuesta, porque él sabe que solamente la misericordia está en el Señor. Ahora, debemos clamar a gran voz la misericordia de Jesús, porque la misericordia es para todo miserable. Nos dice la Biblia que este hombre acude a Jesús quizá porque la misericordia es el objeto y la ocasión de la misma, y los mendigos en esa época eran un espectáculo común en muchas ciudades, y debido a que la mayoría de las ocupaciones de esos días estaban requiriendo de un trabajo físico, cualquier paralítico o impedido estaba en severa desventaja y obligado a pedir limosna, aunque la ley de Dios mandaba cuidar a los necesitados, y la ceguera se consideraba un castigo de Dios por el pecado. Pero Jesús rechazó la idea cuando se mostró dispuesto a sanar a los ciegos. Clamando a gran voz la misericordia de Jesús, tendremos también la seguridad que del Señor ha de venir toda posibilidad de solución a los problemas, pero tenemos que entender que la misericordia del Señor es la expresión de su corazón, es la compasión para toda persona que la necesita, y quien la necesita ante Dios es una persona que no es más que un miserable. Ahora, si deseas mendigar la bendición, debes cumplir con un segundo aspecto: superar en él cualquier obstáculo que se te presente. Porque
En la vida siempre habrán momentos difíciles que tienes que superar y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo lo puedes lograr, dice la Biblia, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él procuró superar este obstáculo que se le presentó justamente cuando le trataban de impedir la demanda de su corazón, y lo hizo con perseverancia, pero también lo hizo con humillación. Él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba reiterando la misericordia del Señor, la misma que le había expresado anteriormente cuando se dio cuenta que era Jesús Nazareno, y por eso comenzó a dar voces y a clamar la misericordia del Señor. Hijo de David era una manera popular de referirse al Mesías, dado que se sabía que este hombre era descendiente del rey David, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y estaba profetizado desde Isaías capítulo 9, versículo 7. Pero el hecho de que Bartimeo llama a Jesús Hijo de David demuestra que lo reconoció como Mesías, porque su fe en él le estaba llevando a encontrar la respuesta, y la fe nuestra en el Señor Jesucristo nos debe llevar, como al ciego Bartimeo, a la prontitud de la respuesta, siempre y cuando nosotros perseveremos. La perseverancia vence lo que la dicha no alcanza, es un dicho popular, pero además de persistir, de perseverar, de ser constante en superar cualquier obstáculo que el enemigo procure poner en nuestras dificultades para impedir buscar la presencia y también la respuesta del Señor, nosotros tenemos que hacerlo con humillación, porque la humillación ante el Señor es necesaria para poder tocar también lo que hay en su corazón, la infinita misericordia. Mendigando la bendición es buena, siempre y cuando usted cumpla con un tercer aspecto: levantarse e ir con confianza hacia Jesús. Nos dice la Escritura: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Levantarse e ir con confianza hacia Jesús, porque Él siempre nos lo demanda. Porque dice la Escritura que Jesús mismo mandó a llamarle y sus discípulos le obedecieron. La demanda del Señor es enviar por nosotros a través de su Santo Espíritu para que podamos mirarle con confianza. Cristo le animó, pues se detuvo y dijo: llamadle. Así como lo hizo Jesús, no debemos considerar como un obstáculo en nuestro camino el detenernos cuando es para hacer el bien. Y Jesús se detuvo porque el bien siempre anda en su corazón, porque Él tiene todo dispuesto para dar la respuesta a quien lo demande. Nos dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ese autor y consumador de la fe no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo, y debemos levantarnos e ir con confianza hacia Él, porque debemos ser solícitos a su llamado, es decir, debemos de ser prontos en acudir a esta solicitud del Señor. Quienes al principio le estaban increpando que se callara, es decir, sus discípulos, es muy probable, según la Escritura, que fuesen los mismos que ahora le decían: ánimo, levántate, que te llama. Porque el Señor siempre tendrá personas a las cuales envía para animarnos y para que nos levantemos de toda dificultad, y para que podamos ver que Él siempre se detiene a mirar en nuestro corazón todas las peticiones que tengamos que hacerle. Ahora, cuando el Señor nos invita a llegarnos a Él, nos confirma en nuestra esperanza de que obtendremos lo que hemos venido a suplicarle. Jesús conoce lo que hay en tu corazón, amigo mío. Jesús está esperando que le llames con persistencia. Jesús quiere animarte a que te levantes de la postración. Jesús quiere que le confieses todas tus dificultades, que le confieses todo tu pecado,
porque el Señor está interesado en ayudarte. Y cualquier tribulación por la cual puedas estar pasando, Dios quiere que te gloríes en ella, porque el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice: sino también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y creo que este ciego, Bartimeo, entendió que la prueba no tenía por qué avergonzarlo, porque tenía fundamentada su esperanza en que el Señor podría traerle la sanidad a su vista. Si deseas mendigar la bendición, debes cumplir con un aspecto importante: arrojar todo lo que te estorbe. El versículo 50 nos dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y hay muchas cosas que tenemos que arrojar de nuestras vidas. Por ejemplo, las preocupaciones. Son las preocupaciones las que a nosotros no nos dejan ver claro que el Señor está con nosotros siempre en medio de las pruebas. El mismo apóstol San Pablo, cuando escribe su epístola del gozo a los filipenses, nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero hay que estar tranquilos, porque de los afanes solamente nos queda el cansancio. Pero debemos de arrojar, además de las preocupaciones, todo manto de autosuficiencia. Él arrojó su capa, pero también arrojó su orgullo y se humilló para ir justamente ante la presencia del Señor. Y estoy convencido que en su fondo, en su intimidad, todo lo que tenía que ver con el pecado lo fue entregando al Señor, porque todo peso de pecado también es necesario arrojarlo, porque es un estorbo en nuestra relación personal con el Salvador de nuestras vidas. Por tanto, nosotros, dice la Escritura, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si quieres avanzar en la vida cristiana, si quieres obtener la respuesta del Señor, cualquiera sea tu necesidad, es necesario que arrojes toda preocupación, que arrojes todo manto de orgullo, todo manto de pecado, todo peso que te estorbe en la relación con el Señor Jesucristo. Y hay que hacerlo de manera veloz, porque con paciencia es que tenemos que correr lo que tenemos por delante, es decir, la vida eterna. Este hombre se despojó del único impedimento, cual era su capa, y corrió de manera presurosa hacia nuestro Señor Jesucristo, y no dudó por un momento de la misericordiosa invitación del Salvador, porque el Señor está esperando por cada uno de nosotros para que entreguemos con sinceridad todo lo que es necesario que sea entregado, y todo lo que Él demande de nosotros que sea entregado. Pero nosotros debemos despojarnos del manto de nuestra autosuficiencia y de todo pecado que nos asedia, para poder correr con prisa hacia los brazos extendidos de Jesús, que nos anhela de manera celosa. Qué bueno es poder encontrarnos con el Señor en momentos de grande dificultad. Para mendigar la bendición del Señor Jesucristo, finalmente es necesario escuchar atentamente su voz. Nos dice la Escritura: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Pero también dice la Escritura que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Debemos de escuchar de manera atenta la voz del Señor cuando demande de nosotros las inquietudes que hay en nuestra vida, para saber lo que nos quiere decir. Aun cuando Cristo conoce todas nuestras necesidades, quiere que se las expongamos personalmente. Por eso Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él te está preguntando en esta hora: ¿qué quieres que yo te haga, amigo mío? Entonces el pobre ciego abrió su corazón delante de Jesús y le dijo:
Señor, que recobre la vista. Como pobre necesitado que eres y ciego sin conocer el futuro, el Señor quiere que abras tu corazón delante de Él y le digas como Él, que recobre a mi esposa que la he perdido, que recobre a mi hijo que lo he perdido, que recobre mis situaciones económicas que se me han ido, que recobre toda situación que te tenga embargado. Escucha atentamente la voz del Señor para que pruebe tu fe. El favor que el ciego pidió al Señor fue que le capacitara la vista para poder ganarse la vida con dignidad sin ser una carga para otros. Esto nos demuestra a un necesitado como Bartimeo que pide con fe, no dudando nada, como dice la Escritura, porque Dios nos prueba cuando nos pregunta qué es lo que nosotros necesitamos y tenemos que ir con tranquilidad sin dudar, pero también Él quiere que atendamos su voz, que la escuchemos de manera atenta para que Él obre la respuesta. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No le dice tu importunidad, sino tu fe. La fe que le dio a Cristo la ocasión de realizar el milagro, o más bien la gracia de Cristo que puso en acción la fe del mendigo. Pero además de la fe, vemos en el mendigo un sincero agradecimiento a Jesús, pues le seguía por el camino. Qué bueno cuando el Señor te sane. Qué bueno cuando el Señor te traiga la respuesta, que puedas seguirlo como Bartimeo lo siguió, tan pronto recobró la vista. Él hizo buen uso de ella, poniendo la mirada en Jesús para seguirle. En conclusión, si queremos recibir las bendiciones de Jesús, debemos reconocerlo como el Hijo de Dios y despojarnos de todo lo que nos impida acercarnos a Él, aunque sintamos que con hacer esto nos veamos como mendigos. Si has estado ciego por las dificultades, ciego por el pecado, ciego por la amargura y la tristeza o el resentimiento o la venganza, aquí está Jesús que te dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y tú tienes que escuchar esa voz y decirle, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y quiero que tu sangre preciosa me lave de toda maldad y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, sellándome con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, quiero que abras la vista de mis ojos espirituales y poder contemplar tu gloria y entender que en ti está toda fuente de provisión. Oro por mi familia, oro por mis hijos, oro por los amigos y oro por el mundo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.